¿Qué tal? Buenos días, amigos del Whole Team Mechanics. Desde el Centro de Especialidades Diésel y Gasolina les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de experiencias en campo y temas de aprendizaje para todos los compañeros que están en proceso de capacitación y para todas aquellas personas que deseen aprender un poco más acerca de estos temas. Respetando la sana distancia y me hago un poquito lejos, voy a prescindir del cubrebocas para poder hablar mejor y que me entiendan. El enfoque sería no que ustedes entiendan, sino que yo me explique. ¿Ok? Voy a partir de ese punto, de ser explícito en este tema que nos ocupa, el diagnóstico y mantenimiento en sistemas de inyección common rail. Rápidamente, ¿alguien me quiere decir qué vehículos traen este sistema de inyección? Los motores de diésel en Nissan. Ok, los motores diésel ligeros. En general, la NP300, que es un motor Nissan, un vehículo Nissan, la NP300. Todo lo que son diésel ligeros, camionetas a diésel. Y vehículos pequeños, es decir, camiones pequeños, que son chatitos, como ¿cuál? ¿Qué marcas han visto ustedes? Los Hino. ¿Qué otros? Los Hyundai, los Isuzus. Los International, pero los chicos. International pequeños, aunque no caen bueno, sí caen en esta clasificación, pero no han migrado al sistema de riel común todavía. Muy bien, es una franja de vehículos que está creciendo bastante, sobre todo para la aplicación de utilitarios. Entonces, así es. Entonces, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, el reparto urbano, lo que llamamos de última milla, requiere de este tipo de vehículos. Y en la vida práctica nos hemos encontrado con muchas necesidades de reparación y de buen mantenimiento en vehículos como Transit, como Sprinter, como Crafter, como Ducato, como los Hyundai, que son, como dice la carrocería en los Hyundai, bueno, la H100, por ejemplo, de Hyundai, y las tipo Hayas también. En fin, es una franja de vehículos utilitarios que hoy en día está muy extendida. Tenemos un punto de partida como problema, muchachos. Son vehículos intermedios entre los grandes y los pequeños, por eso se llaman ligeros. Y tradicionalmente quien atiende camionetas es un especialista en motores a gasolina. ¿Estamos de acuerdo? El conocimiento de este giro en los mecánicos a gasolina es el destino del usuario común. Le lleva la camioneta al mecánico gasolina, no al mecánico diésel. Y el mecánico diésel dice: estos vehículos son pequeños, yo me dedico a los mayores, y entonces se queda intermedio. El mecánico a gasolina, acostumbrado a tratar camionetas con motores a gasolina, inicia, emprende un nuevo giro de trabajo, pero son motores a diésel. Es ahí donde el nicho de trabajo para el taller mecánico a gasolina de automóviles tiene una rama muy grande de aplicación. Puedes migrar a una nueva área de reparación. Si tú eres, amigo mecánico, de los que están saturados atendiendo motores a gasolina, ni te preocupes de este giro, porque es todo un tema, es todo un reto entrar a la parte diésel. Y si tú, amigo mecánico a diésel de vehículos pesados, no te interesan los pequeños o los medianos, pues tampoco pierdas el tiempo en esto. Pero si te interesa ampliar tu nicho de trabajo, ahí tienes la oportunidad, ¿sí?
Honestamente y de acuerdo a la experiencia les puedo compartir que dentro de la dificultad de un dieselero o un gasolinero para atender estos, es más fácil que un dieselero lo atienda a que un gasolinero lo pueda atender. En la vida práctica hemos encontrado mucho daño en estos motores por el concepto de gasolina. Todos los principios de motores a gasolina no aplican del todo en estos motores y la tendencia es a la reparación mecánica, es decir, a la media o reparación completa del motor. Y estos motores son muy delicados, son cabezas de aluminio con ciertas partes de acero, pero en general son motores ligeros y son muy delicados. Y nos hemos encontrado mucho daño porque no aplicamos los torques y los procedimientos de apriete y de ajuste y de armado y desarmado correctos. Sin embargo, el mecánico a diésel todo lo trabaja sobre manual, porque los aprietes y los motores requieren de mucha atención en el armado, porque son grandes fuerzas, grandes esfuerzos los que hacen. Bueno, para los dos nichos, este es un tema de reto, muchachos, de reto para que lo tomen en serio y sí se preparen en él y obtengan toda la información necesaria. Estamos a sus órdenes para atenderlos. Desde el Centro de Especialidades Diesel, siempre tu amigo el profe Toño, en el 55 49 97 51 14. Y obviamente con el apoyo de nuestros dos patrocinadores, que son Injectronic, desde el punto de vista de los escáneres, y en el caso de las herramientas comunes y corrientes de mano, electrónicas, eléctricas, neumáticas, de banco, de taller, de piso, pues Laredo Tools, que son nuestros dos grandes patrocinadores. Permítanme esta recomendación, no lo tomen como comercial, sino como recomendación, si ustedes me lo permiten. Gracias. Experiencia del día de ayer. En la semana me llama un compañero, un amigo del internet, y me dice que si le ayudamos a abrir la velocidad de una camioneta Sprinter. En la ciudad las normas viales nos exigen ciertos límites de velocidad y en lo federal, en carreteras federales, pues hay otro límite, 110 para carreteras federales máximo y 85 en ciudad. Entonces, cuando tú tienes un vehículo de reparto local de última milla, pues no puedes andar a más de 85 kilómetros por hora. Entonces, todos los vehículos de fábrica, de acuerdo a esta aplicación, vienen gobernados. Esta persona adquiere este vehículo y lo necesita para hacer viajes federales. Entonces, tiene la necesidad de hacer un cambio de velocidad, de límite de velocidad vehicular. Y recurre a nosotros porque, pues, después de haber buscado y no encontrado una solución, va y lleva su vehículo desde Puebla, lo lleva hasta Tulancingo, donde tenemos el otro centro de capacitación, y utilizamos el escáner y abrimos la velocidad. Su comentario, y después lo invitaremos para que dé una experiencia personal, es que ya llevaba cerca de 2 meses buscando quién le hiciera este trabajo de cambio de parámetros, ¿sí? Y no había encontrado. Lo hicimos en media hora, muchachos, el cambio de parámetros con el escáner adecuado, y lo llevamos a 85. A su vez, atendimos también una camioneta Transit, a diésel también, y se ajustó el motor porque empezó de un fallo en el sistema diésel de inyección que tienen de riel común, y empezaron a buscarle por todas partes. Vi el motor con tanta lástima picoteado eléctricamente en todos los arneses, manoseado hasta como, ahora sí, donde se puedan imaginar, y finalmente cayó en un taller como último recurso, en un taller diésel. Y todo este daño que se le hizo fue en talleres a gasolina, por los procedimientos que son funcionales en un giro, en el otro no. El caso es que se llegó incluso a hacer la reparación mayor, se ajustó,
y pues para empezar con todos los líquidos vaciados. El motor vacío y se armó, se montó y pues no arranca. Cortos por todos lados por tantos picoteos directos con el multímetro. Si ustedes usan el multímetro y utilizan estas terminales, que son pues ahora sí que muy gruesas, ¿verdad? Y empiezan a hacer todas sus pruebas eléctricas, pues por donde quiera quedan los picoteos, ¿sí? Hay agujas especializadas para hacer las pruebas directas en el inyector, por ejemplo, o en diferentes partes de lo eléctrico. Y con esto nos enfocamos, Julio y los demás que dicen sistema eléctrico electrónico, quiero aprender sobre el sistema eléctrico electrónico, sí, enfocado a riel común, y después lo migramos a todos los demás sistemas. El aprender, el manejar a 100% tu multímetro y la lámpara lógica es un conocimiento importante, una habilidad que debes de tener. Entramos, diagnosticamos el motor, entramos a leer pues los 5 sistemas electrónicos que traen estas camionetas, los básicos, que son el motor, la cabina, la transmisión, la dirección automatizada, todo lo que es confort, bolsas de aire, y hicimos todo un recorrido para saber cuántos códigos de falla podría tener que impidieran el arranque. En las camionetas Transit, por ejemplo, están diseñadas para que los aprendizajes que debe de tener el motor en todos estos sistemas electromecánicos, ¿sí?, estos ajustes que deben ser aprendizajes de la computadora, vuelvan otra vez a sus rangos de operación. Para ello se requiere el escáner. Bueno, aquí tenemos una comparación básica. El motor, en cuanto a sus fluidos, debes de rellenar todo antes de echar a andar. Bueno, desde la parte electrónica también debes de recorrer todos los ajustes para que el módulo esté dentro de los rangos correctos de operación y el motor vuelva a quedar en sus parámetros de funcionamiento. ¿Ok? Bien, entonces pues hicimos todos los recorridos, se hizo el aprendizaje de la válvula EGR, se hizo el aprendizaje de la válvula BGT, que es la del turbo de geometría variable, se hizo el aprendizaje del sistema, o sea, la regeneración del sistema de partículas, el sistema de contaminantes, se hizo el aprendizaje del sensor de presión, ¿sí?, de la válvula reguladora de presión. Y todos esos aprendizajes consisten en que la computadora ordena el recorrido mecánico de este dispositivo y toma el 0 y el 100, ¿verdad? Hace su recorrido 0, 100, 0, 100 y lo toma ya como aprendizaje en porcentaje, ¿sí? Si cambiaste los inyectores a la hora de armar, desarmar, también se tiene que dar un aprendizaje o el dato correcto de los parámetros de ese inyector, para que en el 1 sea unos parámetros, en el 2, etcétera, dar de alta los inyectores. Hoy en día todos estos motores, todos estos sistemas electrónicos tienen muchos parámetros electrónicos que hay que poner a punto, así como pones a punto la parte de los fluidos mecánicos, de los fluidos hidráulicos más bien, así también tenemos que poner a punto todos los fluidos eléctricos y electrónicos. Muy bien, encontramos que no arranca y manda códigos. Manda código de colisión. Pues entonces no arranca porque supone que está chocado y no manda combustible. Se inhabilita la bomba de combustible y todo el sistema para evitar cualquier inflamación o fuego después de un choque. Colisión. Solo el escáner nos daba que ese era el punto de inhibición del motor, o sea, de que no arranque. Bueno, pues no llega combustible, se le pone directo, se hace un puenteo, ¿verdad?, para que llegue combustible y de todos modos no arranca, hasta que no vas y le borras los códigos. Entonces borra los códigos y entonces la computadora dice ya se resolvió, ya se atendió y vamos a dar
combustible y apertura de inyectores. ¿No? Pues el motor sigue sin arrancar, se baja, intenta el arranque, pero se muere. Seguimos diagnosticando, revisando, y empezamos a ver que en el escáner nos dice que se baja la corriente, se baja el voltaje hasta 9, 8 volts. Ah, caray, ¿por qué? Le ponemos el Tungar o el cargador de baterías y aún así se nos baja cuando damos el arranque, y cuando está cargando pues no llega a los 14.7 o no llega a los 13 de carga normal de un alternador o del cargador de baterías. Y empezamos a medir puntos de fuga con la lámpara de prueba y encontramos que el chasis tiene 3 volts. ¿Cómo que el chasis tiene 3 volts? Si debe de tener 0, porque es tierra. La marcha, el alternador y la batería están conectados en serie y todos deben de estar aislados de tierra. Y solamente la tierra se va al chasis. Y de ahí del chasis, el alternador agarra el polo negativo y la marcha agarra su polo negativo. Por lo tanto, debe de estar en 0 y recibir de manera aislada y directa la corriente, o sea, el positivo. Y resulta que en el chasis, en el block, en todo lo que es metal, hay 3.5 volts. Pues si no eres consciente de que ahí debe haber 0, pues no lo tomas como normal. No, ahí te está diciendo que hay un cortazo en algún punto. Hay un cortocircuito. ¿Cuál es lo primero? Pues obviamente la computadora no recibe todo su voltaje y todos aquellos puntos que están a tierra pues están desbalanceados. ¿Sí? Si un sensor, por ejemplo el sensor de temperatura, si está con su negativo a tierra del chasis, pues ya va a recibir una señal de voltaje diferente y todo se descontrola. Lo importante entonces de antes de entrar al sistema de inyección, porque es lo primero que suponemos porque el motor no arranca, hay que revisar todo lo que le llamamos alimentaciones, no solamente de combustibles, sino eléctricas, y que es todo lo que nos interesa aprender sobre el sistema electrónico. Muchas veces, hoy en día los motores no arrancan porque hay suministros inadecuados de corrientes eléctricas. Entonces nos vamos al alternador. Sabemos que el alternador es una bomba de combustible electrónico. Cuando nosotros abrimos el switch se energiza y se pone dura, se magnetiza, y cuando empieza a girar es cuando empieza a bombear electrones hacia la batería para cargarla. Vamos al cuerpo del alternador y tiene 3 volts, 3.5. Vamos al cuerpo de la marcha y tiene 3.5. Conclusión, la marcha y el alternador estaban en corto, arrastraban. Y toda la visión del mecánico pues es acá la parte mecánica y da por hecho que todo lo demás está bien. La revisión de suministros eléctricos electrónicos es fundamental. Se repararon las marchas, se reparó el alternador y se aisló todo. Y en ese momento los motores arrancan. ¿Ok? Bueno, entonces cuando entremos al sistema de inyección de combustible de riel común, tenemos que tener muy presente que todos los electromecanismos que tiene hoy en día este sistema, es fundamental que los revisemos con el escáner y garanticemos que el suministro de las alimentaciones eléctricas sean correctas a todo el sistema. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Y si arrancó el motor? Claro. Sí, después de como 8 horas, ¿no? Después de hacerle todos esos ajustes y demás arreglos. Eso pasa mucho en el diésel cuando es una bombita que donde va la bomba de combustible arriba, no me acuerdo cómo se llama, se me olvida, pero es roja. La bomba de corte, es la válvula de corte de combustible. La corriente con tierra, un cablecito con sí. que esté pelado, ya no
Así es, porque es la bomba de apertura, es la llave de apertura del combustible, es la válvula de paro que le llamamos todos, ¿no? Sí, que es el componente eléctrico más antiguo que traen los sistemas diésel, una valvulita de paso de combustible, porque los motores diésel se paran quitándoles el combustible. El control de el funcionamiento de un diésel es por diésel, el control de funcionamiento de un gasolina es por aire, eso ya lo tenemos, le quitas el aire y se para. Acá el control es por diésel. Muy bien, ¿qué contenido tenemos aquí en este tema? Son 4 puntitos rápidos. Tendencias en la industria automotriz, ¿por qué diésel como riel? La tecnología de diagnóstico y la cultura de mantenimiento en estos vehículos. Es algo muy importante tener en cuenta. ¿Sí? Las tendencias en la industria automotriz, en este orden, las que están en rojo son las más importantes. La eficiencia, todos los fabricantes van hacia la eficiencia. Mayor duración, menor consumo de combustible, es lo deseable para todo usuario. ¿Sí? 7. Normatividad, transporte limpio y seguro. Todos los vehículos, todos los fabricantes deben atender esta necesidad de la normatividad y obviamente la tecnología que le hemos llamado SI, que significa seguridad, economía y ecología. Todos los vehículos tienden a ajustarse a esa norma: seguridad, ecología y economía. Un motor óptimo es el que te da esas 3 características. Y es todo un reto para los usuarios y los técnicos, porque mucho de la electrónica, mucho de los electromecanismos que se han adherido a los vehículos son para resolver esto. Y como esto requiere mantenimiento y requiere atención constante, ya lo dijimos que el mantenimiento eléctrico electrónico es una necesidad hoy por hoy y se debe hacer ¿cada cuándo? Cada 6 meses por lo menos una revisión, un preventivo eléctrico electrónico. Por favor, no recurran a regresarse al pasado, porque en el pasado no se tenían estos electromecanismos y entonces el usuario dice cancélale. No, esa no es la solución. La solución es darle mantenimiento para que no se dañe. ¿Ok? Obviamente también el crecimiento, hay más crecimiento horizontal de todo mundo, que se diversifique en vez de crecer verticalmente. ¿Sí? Los mercados, economías emergentes, comercialización en ventas y multimarcas, todo esto, toda la visión comercial, pues tiende al uso del Internet, ¿no? Para nosotros dentro de la mecánica tenemos que tener bien claras estos 3 puntos de tendencias en la industria automotriz. Si tú puedes darle mayor duración y menor consumo de combustible a ese vehículo, eres el técnico ideal. La normatividad y la tecnología. ¿Por qué? Ahora sí que hablemos de eficiencia. ¿Por qué un motor diésel puede ser una mejor opción? Bueno, desde el principio de funcionamiento, los motores diésel operan bajo un sistema de autoignición. Los motores a gasolina necesitan una chispa. ¿Ok? Los motores a gasolina es muy difícil controlarlos con un turbocargador, porque precisamente ese es el manejo de la potencia y del trabajo del motor: más aire, menos aire, más aire. En un motor diésel no, es más combustible, menos combustible. Entonces es más fácil el control por suministro de combustible que por suministro de aire. Esto es una cuestión práctica ya en el terreno, ¿sí? En cuanto a eficiencia térmica, un motor de gasolina, su conversión de calor a movimiento, cuando mucho llega al 25%. Un motor diésel puede llegar hasta un 40, un 50, hasta un 60%, está logrando los motores MAN en sus nuevos vehículos. La conversión de calor, son motores térmicos, combustión interna. Lo que se transforma, hay 2 transformaciones primero, ¿verdad? Para que estemos claritos. La primera conversión es química a calor. Esto es la combustión.
transformo la energía química de un combustible, ¿sí?, y de un comburente a calor. Decimos, un motor de combustión interna es aquel que transforma energía química a movimiento, no. La transforma a calor, a energía térmica. Y el motor realmente lo que usa es la energía térmica a movimiento. O sea, hay dos pasos de energía química a calorífica y a movimiento. ¿Sale? Bueno, pues aquí tenemos la comparación. Un motor diésel es mucho más eficiente que un motor a gasolina. En cuanto a poder calorífico interno del combustible, tenemos aquí que la gasolina nos puede dar hasta 123,000 unidades térmicas por galón y un diésel nos da 138,000. Eso es natural porque tiene más moléculas de combustible. Es un diésel, es un cetano, no es un octano como en el caso de la gasolina, que es un octano. En cuanto a la ecología, tenemos aquí una tabla comparativa desde hace mucho tiempo, donde nos dice la comparación entre un diésel y gasolina. En cuanto a emisiones en el escape, la generación de NOxes es muy baja es mejor un gasolina, porque son muy bajas emisiones. En cuanto a partículas suspendidas o partículas metálicas, también los motores a gasolina casi no tienen emisiones de partículas suspendidas. En cuanto a monóxidos y dióxidos y hidrocarburos, un motor a diésel casi no genera estos gases y un motor a gasolina sí. Son muchas emisiones contaminantes las que genera un motor a gasolina en estos tres gases, ¿sí? Ahora vámonos en cuanto a efectos también no deseados, como el ruido, nivel de torque, de empuje que tienen los motores y la duración. En cuanto a ruido, pues un motor a gasolina es menos ruidoso que un motor diésel. En cuanto a torque, capacidad de empuje, de arrastre de carga, pues no hay como un diésel, ¿no? Un gasolina, obviamente sus relaciones de compresión ya dijimos que son muy pequeñas, de 8:1, su carrera es muy corta. Un gasolina, un motor diésel es el doble o hasta más del doble, 2,5 valores más de tamaño. Entonces son unos tubos de cilindro muy altos y tienen un torque mayor. En cuanto a duración, un motor diésel es mucho más durable por la consistencia del mismo combustible. Es un aceite. El diésel es un aceite que lubrica la cámara, que mejora la combustión o la duración de las paredes. ¿Sí? Un motor a gasolina es explosivo y no se diga un motor a gas. Por eso es que un motor a gas tiene menos duración. En duración diríamos así: el más durable es un diésel, enseguida un gasolina y después un gas. ¿Sale? Entonces, si hablamos de eficiencia, vamos que aquí hay un ganador, los motores diésel. Pero su gran problema de los motores diésel son las emisiones estas dos, ¿sí? Las emisiones de monóxido de carbono y de partículas suspendidas. Aquí es donde se enfocó toda la electrónica de los motores diésel, a reducir los óxidos, ¿sí?, los NOxes, y a reducir el hollín, las partículas suspendidas. Aquí está todo el enfoque de los sistemas anticontaminantes en los motores diésel. Y eso es lo que resuelve justamente el sistema de riel común, el sistema de inyección. Un comparativo rápido de torque, potencia y economía, ¿sí? El enfoque del técnico no debe de perder de vista la economía y el control de la contaminación, no solamente la eficiencia o la parte mecánica, sino también la economía y el cuidado del medio ambiente. Esta es una tablita, una comparativa de 3 variables, que son esas justamente: torque, potencia y economía. Economía de combustible. Perdón. En el eje de las X
o eje horizontal tenemos la velocidad, las revoluciones del motor, velocidad del motor. Y en el eje de las Y's, o vertical tenemos diferentes medidas. Aquí sería el consumo de combustible por kilómetro. Aquí sería los caballos de potencia, que es la potencia, y acá sería el torque, o sea, newtons metro o libras pie. Entonces son tres variables que se están comparando en cuanto a las revoluciones del motor. Y vemos que las tres curvas son óptimas en una zona ideal. El máximo torque con la máxima potencia y el menor consumo de combustible. Esa es la mezcla ideal. Máxima potencia con máximo torque con mínimo consumo de combustible. A esto se le llama la zona verde, y esto es lo que está contemplado en la velocidad de crucero. ¿Cuántos de nosotros le hemos puesto la atención debida a la velocidad de crucero? Pensamos que es por comodidad. Sí cumple comodidad, pero algunos operadores incluso dicen, no, yo prefiero ir manipulando porque si no me duermo. Pues ya son costumbres añejas que no deben de seguirse pues recomendando, ¿no? Sino sacarlas, ¿no? Si vas conduciendo debes de ir en tus 5 sentidos, debes de ir entero, sano, saludable, sí, porque si para poder conducir necesitas mover las piernas, pues como que no es lo lógico, ¿no? Lo que pasa es que son hábitos que se adquieren, pero el control crucero es justamente donde le dejamos el control a la máquina y se lo quitamos al error humano. Es donde la máquina va a encontrar su zona verde de operación. Nosotros debemos de enfocarnos en que los vehículos siempre estén en esta zona verde de operación y que los operadores sepan manejar desde las 1200 tal vez hasta las 1800 tal vez, donde tenemos todos nuestros motores diésel andan en ese rango. Entendemos ahora por qué un motor diésel es más durable, sus revoluciones de trabajo son menores que las de un gasolina. Un motor a gasolina anda arriba de 2500, vamos a decirle arriba 1000 revoluciones arriba de lo que es un diésel. En promedio serían 1500, un diésel más o menos 300 revoluciones, y un gasolina serían 2500 más o menos 500. Desde 2000 hasta 3000 revoluciones andan trabajando.